Ser podcast. Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? Francesco Amarcord. Francesco Va bene così? Amarcord, perfecto. Puede ser così. Sí, perfecto. Francesco Amarcord. Vale, pregunto siempre a mis invitados por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Empezó a los 18 años que descubrí el mar. No lo había visto hasta entonces, porque yo nací muy cerca de La Pampa, en el sur de la provincia de Córdoba, de Argentina. Y la primera vez que lo vi fue gracias a la primera novia, a mi amada novia de entonces, que ella junto a su hermano, la novia de su hermano, me llevaron a San Clemente, una playa muy cerca de Mar del Plata. Y llegamos de noche y pasamos toda la noche conversando, a esas edades, a los 18 años, para esperar el amanecer. Y al amanecer estábamos en un médano, ¿no? En una duna, esperando que apareciera el sol sobre el mar. Y así lo vi al mar, con el sol en el horizonte. Y desde entonces yo creo que la relación con el mar tal vez tenga que ver con el amanecer, con lo que se abre, como si fuera una especie de telón que se descorre y allí aparece. Pero qué descubrimiento, a los 18, cuando uno ya tiene conciencia de las cosas, ver cómo sale el sol, cómo el horizonte existe y va convirtiéndose en algo que va creciendo, ¿no? Sí. El único horizonte conocido era esa especie de llanura infinita de La Pampa y, bueno, los límites de mi pueblo, tan pequeñito. Era algo así como más lo que había más allá del horizonte, había una inmensidad. Y claro, no soñaba con atravesar ese mar nunca todavía, no había aparecido en mi fantasía siquiera. ¿Paseabas con tu padre? ¿Paseabas por la tierra con tu padre, por el campo? Sí, paseaba por la tierra. Mi padre amaba la naturaleza, era un agricultor y le he visto llorar, sufrir porque una plaga de langostas se había llevado la cosecha de girasol o una pedrada había acabado con su trigo. Era una vida dura y también había momentos con mi padre muy especiales cuando él me llevaba de caza a cazar perdices, que claro que comíamos, no era por deporte. Y esos momentos de silencio, él era muy silencioso. Y fue quizás mi primer maestro. El maestro que no emplea palabras, que habla poco y que exige mucho. ¿Y cómo sabe dónde está la perdiz, aunque tú no la veas? Sí. Íbamos sin perro, pero él tenía olfato. Tenía olfato las zonas donde podría estar, donde podría haber perdices. ¿Y tu madre cómo era tu madre? Mi madre era, yo creo que muy creativa, pero no desarrolló ninguna de sus capacidades. Era como una de esas mujeres que aparecen en las obras de Lorca, aunque en otro país, en otra cultura, pero podríamos decir algo así como una mujer cuyas circunstancias machacaron todas sus posibilidades. No pudo ir al colegio, tuvo que cocinar y lavar y trabajar para tantos hermanos y tíos en un campo sin luz, sin agua corriente, hasta los 30 años que se casó. Y yo creo que eso generó en ella también una actitud un poco de vergüenza de lo femenino, de vergüenza de sus emociones, de sus aspiraciones, pero también ahí yo creo que yo recibí una actitud de sencillez, de humildad, que es muy bonita. Te voy a llevar a un sonido de casa. Yo creo que he recuperado un sonido de tu casa de cuando eras niño, en Adelia María, ahí en el sur de la provincia de Córdoba, en Argentina. Imagínate este sonido. Dentro de 30 segundos con ustedes, el Teatro Palmolive del Aire. Recuerde, señora, para que su hijito luzca siempre un peinado impecable,
bien de hombrecito, peínelo únicamente con fijador Palmolive. Palmolive. El suave jabón de belleza ¡Qué voz! presenta su teatro Palmolive del aire. Buenísimo. La cartelera de este mes. Genial. ¿Es verdad que escuchar el radioteatro te dio alas? Todo me dio. Desde los 3 añitos que ya escuchaba la radio en el horario de la siesta y atravesando todo un patio y una calle tenía a mi amiguita de la que estaba profundamente enamorado toda mi infancia. Miriam. Miriam, sí, claro. Y escuchábamos, junto con mi hermana Mabel también, que es médico también, escuchábamos también una historia que se llamaba Angelito, el ángel de la cara sucia. Empezaba el mundo de la fantasía, porque no había televisión en mi pueblo. No había ni televisión teatro. en todo el pueblo. En todo el pueblo no había televisión. Y no había teatro, claro, ni cine. Llegó la televisión cuando yo tendría unos, creo que 14 años, pero no a mi casa. No a casa, No claro. teníamos esas posibilidades. ¿A qué casa llegó? ¿A qué lugar llegó? A la de la vecinita de enfrente. Y ahí me cruzaba ya a ver alguna telenovela. Sí, sí, sí. ¿Qué pasa cuando dices quiero estudiar teatro en casa? Cuando me dices que tus padres no tenían estudios superiores, que tu madre sentía un poco de vergüenza por esa circunstancia que le había tocado Sí. vivir, hija de sus circunstancias. Claro. Claro, ¿ellos qué pensarían del teatro? No tenían opinión. No era cuestión de prejuicios. Era, ¿y eso qué? ¿Y esto qué es lo que es? Eso es hacer qué, ¿no? ¿Eso es hacer qué? Porque cuéntame antes de que lo explicaras a tus padres, ese momento que has contado alguna vez en alguna entrevista y que a mí me parece muy conmovedor, en el que tú escribes una obra de teatro en el instituto, Sí. no sé, algo más. Sí, algo más. Algo más, y entonces vives una escena en la que cuando ya os habéis ido todos, te quedas solo en ese escenario Es verdad. y tú tocas el suelo, Sí. te arrodillas y tocas el suelo. Sí. Intenta recordar qué tocaste. Intenta recordar el tacto. No sé si era madera, si Las era maderas. fieltro, ¿qué era? Maderas muy gastadas, en el proscenio, muy cerquita de la escalinata para bajar al pasillo central del teatro. Y lo que recuerdo es que vi mis lágrimas y quise secarlas y ahí toqué y ahí encontré la madera. Y lo que me surgió es un juramento, pero así espontáneo. Toqué la madera y dije, yo juro que me voy a dedicar a esto. Yo juro que voy a... es como si... juro que es por aquí. Que es por aquí. No sé qué, pero era por ahí. Y yo acababa de interpretar también al personaje central de la obra que había escrito, que había dirigido y en la que había incluido a los chicos del colegio de curas, que era un colegio que no era mixto, éramos solo varones, y había logrado que las monjas del colegio de monjas dejaran a las niñas de su colegio que participaran. Entonces era una pensión estudiantil donde había 30 personajes, era una locura, yo no había visto teatro en mi vida, no sé cómo armé eso. Lo armaste por haber escuchado tanta radioteatro. Radioteatro, Claro. sí. Eso fue lo que a ti te Sí, enseñó a yo creo que escribir sí. teatro Sí. al principio, Sí, ¿no? sí, yo creo que eso. Y también que en la vida hay cosas que no tienen explicación, ¿no? Hay cosas a veces buenas como esta o a veces no tan buenas que queremos explicar y de dónde vienen, cómo llegan. No lo sé. Y de Bueno, cosas. entonces cuando dices a tus padres que te quieres dedicar al teatro, ellos se quedan estupefactos. Yo creo que no entienden mucho. Lo que sí entienden es que voy a estudiar y que estudiar era bueno. Y mi padre de vez en cuando soltaba esa frase, en la vida hay que hacer lo que uno quiere. Porque a él le hubiese gustado ser aviador, pero no tenía estudios y no pudo hacerlo. Pero su sueño era que yo me dedicara al campo que él había logrado comprar o que me dedicara a los negocios que él tenía establecido en el pueblo, que él había logrado montar con mucho esfuerzo. Ese era su sueño. Y yo creo que no abandonó ese sueño, tal vez nunca. En el fondo creo que siguió allí. ¿Él supo de tu éxito
Sí. Él supo de tu éxito. Sí, él en los últimos años de su vida iba con un recorte de casa en casa por los vecinos, con una entrevista que me habían hecho en un periódico importante de Argentina, que es La Nación. ¿Sí? Y decía, este es mi hijo, este es mi hijo. Y tuve el regalo y la inmensa tristeza también, por supuesto, de acompañarlo en sus últimos días, y murió en mis brazos. Y podía hablarle y decirle lo que era, lo que podía, lo que él podía escucharme ya en su agonía, pero sentía que me oía. Ah, sí, ¿qué le y que estaba bien. contabas? ¿Qué le contabas? Le contaba, le agradecía que me hubiese enseñado tanto el amor al trabajo, a la honradez, a la sencillez. Se lo decía y creo que lo recibía. También en un momento dado le dije, siento no haberte dado nietos. Y él hizo, ¿cómo no importa? ¿Y eso qué importa? Él tenía 86 años cuando se fue. Y lo pude acompañar en esas 2 semanas ya de esa especie de parto hacia ese lugar como dice Hamlet, del que ningún viajero ha regresado, ¿no? De ese misterio. Y allí fue. Y sentí y lo acompañé a las 3 de la mañana en ese momento en el que se respira, o algunos respiran y ¡paf! Fue un regalo. Fue un regalito. Juan Gregorio Corazza, con doppia Z. ¿Por qué Juan Carlos Corazza? Corazza, aquí te conocemos por Corazza. ¿Pero tú dices pizza? No digo pizza, ¿es verdad? Pues dime Corazza. Ah, pues Corazza. Es fácil. È facile. Eccole qua. ¿Por qué se ha puesto Francesco Amarcord de seudónimo? ¿Por qué Corazza se ha puesto Francesco Amarcord? Mis 2 abuelos paternos se llamaban Francesco. Los 2 italianos, nunca dejaron su nacionalidad italiana. Fueron a Argentina siendo muy jovencitos y emigraron del norte de Italia ambos, que no se conocían, por supuesto. Y luego Amarcord, que viene es una película muy famosa de Fellini. Que es uno de mis directores favoritos y más inspiradores en una época, y quiere decir yo me acuerdo. Viene de io ricordo, Amarcord. Entonces bueno, Francesco es también, perdona. Sí, no sé si te me gusta. Esto no sí me es gusta. que los abuelos fallecieron, los 2, en sus últimos años estaban ciegos. Y para mí desarrollar este don de ver, si es que lo tengo, o al menos mis maestros me lo encontraron, y yo creo que de mi maestro Carlos Gandolfo también encontré ese estímulo para ver. Mira. Te recuerdo. Qué buen equipo tienes. Sí. Gracias. Sobre Amarcord vamos a poner la voz de Gandolfo, de quien fue tu profesor. Que fíjate, has dicho que tus abuelos perdieron la capacidad de ver, y él, considerado un maestro de maestros de actores, ¿no? Tú eres un maestro de actores, él es un maestro tuyo. Tuvo un cáncer, yo no sé si de garganta, sí, y entonces en las cuerdas vocales. Exacto. Vamos a escuchar cuando ya tenía hecha la traqueotomía, entonces le vamos a ver con esa voz. La tuvo en el momento culminante de su carrera como actor, muy admirado. Federico, Lupi y tantos actores me decían era el mejor de su generación, mejor que muchos de nosotros. Pues sobre esta banda sonora de Amarcord, con Juan Carlos Corazza con lágrimas en los ojos, recordando a los abuelos, a Carlos Gandolfo, vamos a escuchar su voz, porque fíjate si era visionario lo que decía hace ya muchos años. No tomamos la conciencia suficiente para darnos cuenta de que la tecnología está oscureciendo al hombre, siendo el hombre el que crea la tecnología. Que el hombre no progresa. La ciencia progresa, la técnica progresa, el hombre no progresa. Y vivimos en una época grave. Y el teatro no puede escapar. ¿Qué era para ti? Gracias. ¿Quién era para ti? ¿Quién era para ti? Sin duda, el maestro, el primero, un gran amigo.
una confianza de maestro-discípulo y de amigos, un amor muy respetuoso y un genio loco. Era muy duro, podía ser el más cruel, y tenía a veces tanto de genialidad como de crueldad en denunciar la verdad. A veces sin masaje, digamos. Y un gran sentido del humor. Un gran sentido del humor. Juan Carlos Corazza, lo echo de menos, mucho. ¿Sabes que como tú hablas de él, hablan de ti? Te lo vamos a demostrar ahora en este programa. Han pasado muchos gatopardos y gatapardas que han estudiado contigo, muchos actores y actrices que te han citado. Hemos seleccionado a 4. A Alberto Amán, a Alba Flores, a Juan Acosta y a Alicia Borrachero. Sí, vamos a escuchar lo que dice de ti, porque te va a sorprender escuchar que como hablas tú de tu maestro, hablan ellos de quien consideran su maestro, que eres tú. Yo estaba estudiando en el estudio de Juan Carlos Corazza y estaba aprendiendo muchísimo, estaba profundizando muchísimo y estaba, qué sé yo, o sea, pues ahí con los grandes autores tratando de hacer algo con ellos, ¿no? Porque son muy grandes. Entonces, claro, hay una expresión que has utilizado que es muy metafórica, ¿no? Me dolía el mundo, me dolía el otro, me dolía yo, y la escuela de Corazza me enseñó a dolerme menos. esto claro, si lo oyes así dices, joder, esta chica, ¿no? O sea, ¿qué tal? Pero claro, yo entré en Corazza con 13 años. Yo adolecía también porque, bueno, yo qué sé, me tocó despertar a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo yo creo que tener como, o ir teniendo un poquito de conciencia social y darme cuenta de que el mundo, los parámetros en los que el mundo se desarrolla, pues igual no iban de acuerdo con los valores que a mí me habían enseñado. ¿Por qué decidiste España? Porque quería estudiar con Juan Carlos Corazza. Es la razón por la que yo me vine a vivir aquí. Él hoy en día sigue siendo mi maestro, gran amigo. Él es como familia para mí. Yo preparo todos mis personajes con él y tengo una relación muy estrecha con él y con el estudio. Es fundamental para mí como referencia en el arte, Alicia, y como referencia en lo humano, como amigo del alma, querido, y bueno, en fin, es la persona que a mí me cambió el destino, que es Juan Carlos Corazza. Hermosa y gran actriz. Todo lo han dicho aquí, en las entrevistas, cuando han estado aquí hablando de sus trayectorias y de sus vidas. Y fíjate que en este minuto y medio sale el amor por los clásicos, que citaba Alberto Amán. Me encontré con los clásicos, intentaba saber qué hacer con ellos. Muchas cosas te podría contar, Alberto. Yo, si estuviéramos uno en presencia del otro, como todos. Esa buena conversación, sería una estupenda conversación. Muy lindo, muy lindo. Pero sale el amor por el teatro, salen los valores, sale la amistad, sale, por supuesto, la preparación. Me interesa mucho esto que decía Alba Flores sobre los valores. Dice, yo adolecía, claro, tenía 13 años. Pero es verdad que cuando alguien va a dar clases de teatro, de interpretación, va buscando también una forma de entender el mundo, pero ¿hasta qué punto no es terapia? O sea, ¿cuánto hay de búsqueda de fama, dinero, terapia, éxito? ¿Y cuánto hay de búsqueda de uno mismo? Yo veo que siguen llegando gente con algo muy puro, con algo muy inocente, con una necesidad de expresarse y de contar historias, y que se van encontrando con que también tienen que ponerse bien ellos como personas, que van a tener que abordar tal vez algunas heridas. Claro, que también hay algunos que vienen condicionados por circunstancias familiares o sociales que tienen que ver con algo más superficial, más, si se quiere, de búsqueda de éxito, de reconocimiento. Pero suele pasar que eso se va dejando de lado.
cuando se despierta la pasión por algo más grande y cuando se comprende que eso, lejos de generar una felicidad, genera más angustia, más infelicidad. ¿Dónde estabas, Juan Carlos Corazza, cuando Bardem dijo esto el otro día? Gracias a Fernando León por escribir un personaje tan rico en matices, en complejidades y darme la oportunidad de interpretarlo. Quiero también darle las gracias a mi maestro en la vida y en el arte, un amigo del alma, Juan Carlos Corazza, porque siempre que trabajo con él, que es siempre, es un proceso hermoso, inspirador y muy liberador. Y por último ya quiero dedicar... Gracias. ¿Dónde estabas? ¿Estabas en casa? ¿Estabas con ellos? ¿Estabas ahí en los Goya? ¿Dónde estabas? Estaba en el sofá de mi casa con Bettina, con mi mujer, donde creo que el día antes habíamos estado también con Javier. Él siempre habla de ti, pero ¿sabías que iba en ese agradecimiento? Bueno, yo sé de la gratitud de Javier desde siempre. Hay una cualidad de Javier que es su coraje para la sinceridad. Bueno, a veces no tiene el espacio o no es adecuado o no viene a cuentos o no hay tiempo y entonces después me dice, ay, querría haber hablado y a veces yo le digo, no toca. Yo sé de su reconocimiento profundo y que es mutuo además. ¿Cuánto tiempo puedes dedicar a preparar un personaje como el de Javier Bardem en la peli de Fernando León, que está descomunal? Sí, está descomunal. Muchas más horas de las que crees, con mucho más detalles de lo que se piensa, mucho más divertido de lo que te puedes imaginar, pero muy riguroso, muchas horas, semanas. Es que cambia hasta la cara. Sí. Lo interesante el rictus, el gesto, la mirada. Lo interesante también es que cambia la mirada, porque a veces sí se cambia todo el comportamiento, pero en la mirada no está lo que tiene que cambiar y que es muy difícil cambiar la mirada, ¿no? Porque la mirada está expresando qué ve y qué no ve el personaje. También cuando hace papeles en Hollywood, ¿no? Y cuando trabaja en inglés también preparas con él el personaje. Sí. Trabajamos primero en español y después lo vamos pasando al inglés y para ir encontrando también los ajustes necesarios y eso es muy bueno. ¿Te imaginas que gana el Oscar? ¿Esta vez? No creo, no creo. No creo, esta vez no. Esta vez no, a pesar de que es una caracterización muy compleja la que hace. Sí, es que yo no he visto esta película. Más difícil de lo que parece. Nicole Kidman no la he visto. Claro, pero es más difícil de lo que parece. Pero hay un porcentaje importante de la película donde su personaje no aparece y, no sé, de ponerlo para candidato, yo lo hubiese puesto para candidato de actor de reparto y no de protagonista. Pero bueno, yo no manejo esos asuntos y ese es... Pero yo creo que no, que tiene... ¿Y Penélope? Penélope tal vez me parece que puede tener más posibilidades, también porque pasa esto de que ella va en igualdad de condiciones que el resto de las actrices. Ninguna de las actrices nominadas a Mejor Actriz tiene su película nominada también. En cambio, en la categoría de Mejor Actor protagonista, hay dos actores que están nominados a Mejor Actor y su película, también, y eso pesa mucho. Pesa, da una fuerza. Pero bueno, espero que Penélope tenga suerte porque también para mí trabajar con ella es un placer siempre. Siempre. Sí. Juan Carlos Corazza, nos vamos a ir a un faro, ¿vale? Entonces, te voy a pedir que te visualices en un faro, que vuelvas a ese primer amanecer que viste cuando te llevaron a ver el mar por primera vez. No que vuelvas a ese momento, sino que esa imagen de ver el sol saliendo por primera vez, me digas con quién te gustaría estar en este faro. Pueden estar presentes en la vida, pueden estar vivos, pueden haber fallecido. ¿Con quién te gustaría encontrarte o reencontrarte? No, con quien tú quieras. ¿Y qué música sonaría? Por homenaje, Balada para un loco por Gypsy Bonafina, una cantante amiga del alma con la que debuté en teatro, muy querida en Argentina, en Buenos Aires, que ha partido este año que ha pasado de repente. Y su balada para un loco, muy admirada en la profesión también, su manera de cantar, tal vez eso. ¿No pudiste despedirte de ella? Por teléfono, un poquito antes. Muy consciente ella y muy grande en cómo llevó su enfermedad. Estuvo actuando mucho
amada, también por tus compañeros periodistas, un ser especial. Y a ver, con esa canción, si quiere estar, que esté, pero yo estaría con Bettina, mi mujer, que es brasilera y amante del mar, nació frente al mar, pero yo quisiera que esté Shakespeare. ¿Se puede armar un grupo? Sí, sí, que sí, venga sí. Chekhov. Sí, sí. Y Gandolfo, que hagamos un grupo y que intercambiemos, y que se quieren venir alumnos o actores o actrices, que vengan y charlamos. Menudo equipazo, ¿eh? Menudo equipazo. Shakespeare, Chekhov, Gandolfo, Corazza, Federico Medina, García Lorca también. Lorca. Por favor. Aquí tienes unos cuantos locos ahí reunidos en el Faro, locos y locas. ¿Y te quieres venir? Voy. Porque tú eres loca. Sí, lo soy. Loca linda, creativa. Sí, lo soy. Sí. Ha sido un placer tenerte aquí. Muchas gracias. Para mí Tenemos también. muchas ganas de esta entrevista, la verdad. Gracias, querida. Gracias. Buenas noches. Los Gracias. semáforos le dan 3 luces celestes. Suscríbete al Gato Pardo. Todos los episodios y contenidos adicionales en nuestra app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser de lunes a viernes a las 2:10 de la madrugada. Estoy piantao, 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 piantao. No ves que va la luna rodando por Callao, que un corso de astronautas y niños con un vals me baila alrededor, baila, ven y volá. Ya sé que estoy piantao, 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 piantao. Yo miro Buenos Aires del nido de un gorrión y a vos te vi tan triste, vení, volá, sentí el loco berretín que tengo para vos. Loco, 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 cuando anochezca en tu porteña soledad, por la ribera de tu sábana venderé con un poema y un trombón a desvelarte el corazón. Loco, 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 como una acróbata demente saltaré sobre el abismo de tu escote hasta sentir que enloquecí tu corazón de libertad. Ya vas a ver. Y así el loco me invita a andar en su ilusión super sport. Y vamos a correr por las cornisas con una golondrina en el motor. De Vieite nos aplauden. ¡Viva! ¡Viva los locos que inventaron el amor! Y un ángel, y una niña, y un soldado nos dan un balsecito bailador. Nos sale a saludar la gente linda. Y el loco, loco mío, provoca campanarios con su risa. Y al fin me mira y me dice a media voz: quéreme así, piantao, 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 piantao. Trépate esta ternura de loco que hay en mí. Ponete esta peluca de alondras y volá. Volá conmigo ya, ven y volá, sentí. Quéreme así, piantao, 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 piantao. Abrite los amores que vamos a intentar. La mágica locura total de revivir. Ven y volá, sentí. ¡Viva! ¡Viva! ¡Loco él! ¡Loca yo, locos! ¡Locos! ¡Loco él! ¡Y loca yo! Cadena Ser. La radio.